Hola, mi nombre es Gerlin Duque, yo soy estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en este momento estaremos presentando el tema sobre los fundamentos neurológicos de la conducta. Para dar inicio a esto vamos a tener una pequeña introducción, viendo que la neuropsicología se presenta como una disciplina fascinante que explora la intersección entre el cerebro y el comportamiento humano. Pues vamos a estar viendo esta relación entre lo que es el cerebro y nuestro comportamiento, la conducta. En un intento por comprender la complejidad de la conducta, es fundamental abordar dos conceptos claves. Al inicio vamos a estar viendo sobre lo que es el dualismo y el humanismo. Y a medida que vayamos profundizando en lo que es este tema sobre la neuropsicología, es esencial considerar las estructuras y funciones del sistema nervioso en sus diferentes partes e importancia, ya que vamos a estar conociendo diferentes aspectos sobre lo que es el sistema nervioso y pues las demás áreas que le componen. Muy bien, entonces para iniciar, como lo dijimos, vamos a ver primero lo que es los orígenes filosóficos del dualismo y el monismo. En primer lugar, el dualismo, como lo dice allí, es una teoría filosófica que plantea la existencia de dos sustancias distintas. Generalmente se suele comparar con lo que es la mente y el cuerpo como dos sustancias distintas. Aquí su representante, René Descartes, es uno de los más famosos defensores del dualismo, argumentando que el cuerpo es una entidad física, mientras que la mente o el alma es algo inmaterial y es diferente. ¿Pero qué tiene que ver esto con psicología? Pues de una forma simplista, la psicología es una ciencia que busca explicar que las personas, por qué se comportan, qué es lo que hacen, cuáles son las motivaciones de sus acciones. Y a la hora de intentar entender lo que es todo esto de la conducta humana, la visión dualista es la que está más vigente o la mayoría de personas la toma en consideración. Lo que hacemos durante esta teoría es separar a una persona en dos partes: su parte corporal, que es su materia, pero por otro lado su mente, su parte espiritual. O sea que cuerpo y mente están separados y funcionan de formas distintas con leyes distintas. Una corriente psicológica es esta, que representa muy bien esta visión de la realidad, es el psicoanálisis, donde se ven claramente estos dos elementos, el aparato psíquico y la conducta mental, como dos partes separadas y diferentes. Pero vemos de que está en contraposición lo que es el monismo. El monismo es una teoría filosófica que sostiene, como lo dice allí, que todo el universo es una sola sustancia o esencia. Y esta sustancia puede ser material o espiritual, no exclusivamente alguna de las dos, es decir, las dos en conjunto, sino que puede ser cualquiera de ellas. Por lo cual tenemos dos tipos: el monismo materialista, donde la realidad solo está conformada por la materia, y el monismo espiritualista o idealista, donde toda la realidad es solamente un constructo de la mente, y son posturas bastante diferentes. Pero esto es importante tomarlo en cuenta, ya que la psicología se basa en poder ser una ciencia. Entonces, la realidad no necesariamente tiene que estar compuesta solamente por materia, quizás también esté formada por una sustancia espiritual. Pero a través de la ciencia lo que se quiere es estudiar y conocer. Por lo tanto, se necesita analizar lo que es la parte material, ya que la espiritual no la podemos ver, no se puede conocer o estudiar. Por esa razón necesitamos concebir la psicología desde una perspectiva materialista si queremos hacer de ella una ciencia realmente. Muy bien, entonces para hablar al respecto vamos a ver la psicología desde este punto de vista más físico. Si vamos a ver lo que son las bases físicas de la psicología, lo que es la parte neuronal. En este caso iniciaremos viendo lo que es el sistema nervioso central. Y este sistema nervioso central está formado por, como aparece allí en la primera imagen, la médula espinal y el cerebro, ¿sí? La parte del cerebro y la médula espinal son las partes que principalmente componen lo que es el sistema nervioso central. El cerebro es el órgano principal que procesa la información, mientras que la médula espinal, que está allí,
actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. La corteza, que vemos más aquí en la otra imagen, tiene 4 áreas llamadas lóbulos que actúan de forma conjunta para forjar la personalidad de una persona y todo lo que esta persona sabe. Cada lóbulo de los que están allí en colores diferentes tiene funciones distintas, procesa un tipo de información diferente. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Y allí está el lóbulo frontal, que practica en el pensamiento complejo, participa, en el pensamiento complejo, con actividades como la planificación, la imaginación, la toma de decisiones y el razonamiento. Y como vemos, está ubicado detrás de la frente, ¿sí? Por eso se llama frontal. Es la parte de adelante del cerebro, ¿sí? Podríamos decir. Luego está la parte del lóbulo parietal, si vemos allí más atrás. Este procesa información del tacto, el gusto y la temperatura y se encuentra ubicado detrás del lóbulo frontal. Luego vemos el lóbulo temporal. Este nos permite comprender los sonidos y el lenguaje, reconocer objetos y rostros y crear recuerdos. Y se encuentra cerca de lo que es la parte de los oídos, ¿sí? Y por último vemos lo que es el lóbulo occipital. Y este procesa la luz y otra información visual, las cuales llegan a través de los ojos. Y esto nos permite saber qué estamos viendo, qué cosas estamos observando. Y se encuentra en la parte posterior del encéfalo, ¿sí? Podríamos decir, en la parte detrás de la cabeza principalmente. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso central? El encéfalo, que es como lo que compone toda esta parte principal, ya después más adelante vamos a profundizar sobre lo que es el encéfalo, vemos de que es como una computadora, la cual controla todas las funciones del cuerpo, controla todo lo que pensamos y sentimos, cómo aprendemos y recordamos y la forma en que nos movemos y hablamos. Y a través de la activación de circuitos neuronales, el sistema nervioso central regula respuestas motoras y emocionales, permitiendo a los individuos poderse adaptar a su entorno. ¿Cómo qué cosas son las que realiza este sistema nervioso central? Bueno, regula lo que es el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Están allí lo que son los sentidos, está la percepción, es el proceso mental de interpretar la información sensorial. Eso lo realiza allí, los pensamientos, las emociones, aprendizaje, memoria, movimiento, equilibrio, en fin. Cada una de las cosas que necesitamos que ocurran en nuestro cuerpo están siendo procesadas desde allí. Vamos entonces a pasar al siguiente punto, que lo que es nuestro sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es una red de nervios que, como lo mencionamos allí, recorre la cabeza y el cuello y el cuerpo, es decir, está en toda esa área, desde la cabeza, el cuello y el cuerpo en general, como esa red de nervios, conectando con los órganos, músculos y piel. Este sistema nervioso periférico es el que transporta los mensajes desde y hacia el sistema nervioso central. Es decir, están en conjunto, se está allí transportando los mensajes y ese es el medio de comunicación. Pero vemos de que dentro de sus funciones, el sistema nervioso periférico se divide en dos partes principales, lo que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver un poco, vamos a ver algunas partes más también relacionadas con esto más adelante. Vemos el sistema nervioso somático en primer lugar, y este controla los movimientos voluntarios del cuerpo, aquellas cosas que hacemos pensándolas, ¿sí? Que razonamos para poderlas realizar. Y transmite información sensorial al sistema nervioso central. Por ejemplo, los nervios motores envían señales desde el sistema nervioso central a los músculos para realizar movimientos, como lo vamos a ver en lo que es el sistema nervioso motor. ¿Sí? Y entonces allí están algunas de las actividades que podemos realizar, como escribir, y ya después vamos a ampliar en esta parte. Y está en la otra área que es el sistema nervioso
autónomo, ¿sí? Dentro del sistema periférico. Y este regula las funciones involuntarias, como respirar, hacer la digestión, transpirar o temblar. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático cumplen una parte importante aquí. Vamos a ir ampliando más también al respecto. Es que todo está intrínsecamente relacionado, así que cada área se va conectando entre sí y va teniendo nuevas funciones y todo en general va teniendo un procesamiento excepcional para que podamos nosotros funcionar a plenitud. Muy bien, vemos que lo que es el sistema nervioso periférico recibe los mensajes del encéfalo y el cuerpo. Constantemente ellos, el encéfalo y el cuerpo, están enviando y recibiendo información todo el tiempo. Entonces el sistema nervioso periférico se encarga de transportar estos mensajes. Algunos tipos de mensajes pueden comenzar en los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel y llegan hasta el cerebro. Otros tipos de mensajes se originan en el encéfalo, comúnmente llamado el cerebro, y van hacia otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si en alguna ocasión llegamos a sentir el olor de humo, entonces este mensaje que recibimos a través de la nariz, de todo lo que es la parte olfativa, parte desde allí y va hacia el encéfalo. Después, el encéfalo nos permite pensar qué está ocurriendo. Analiza la situación y envía el mensaje a los músculos para que se muevan y nos alejen del peligro que nos pueda estar ocasionando el humo que estamos oliendo. Vemos entonces que el sistema nervioso periférico está todo el tiempo funcionando, incluso mientras dormimos. Envía mensajes al corazón para que continúe latiendo, a los músculos que usamos para la respiración y al sistema digestivo para que continúe funcionando. Está siempre trabajando. Pero vemos ahora lo que es el sistema nervioso motor. El sistema nervioso motor es una parte del sistema nervioso que controla y coordina lo que son los movimientos. Y allí se incluye lo que son las neuronas motoras, que es una estructura fundamental del sistema nervioso y se encarga de transmitir señales, como lo vemos allí, desde el sistema nervioso central hacia los músculos. Transmitir señales de esta manera permite la contracción muscular y por ende el movimiento. Estos nervios son esenciales para funciones tanto voluntarias como involuntarias. Están compuestas por fibras nerviosas que transmiten impulsos eléctricos a una alta velocidad, un mecanismo de comunicación fascinante y está ocurriendo dentro de nosotros constantemente. Ahora, en este momento está funcionando. Ahora bien, ¿cómo funciona? Esto principalmente lo que controla es la parte de los movimientos voluntarios, ¿sí? Las neuronas motoras ejecutan las órdenes del cerebro para mover el cuerpo, desde movimientos finos como escribir, podemos ver comer o incluso hasta grandes como correr, que implementan una cantidad de músculos mayores. No solo esto, sino que también nos ayuda en lo que es la parte de la coordinación y el equilibrio. Estructuras como el cerebelo son esenciales para coordinar movimientos y mantener el equilibrio dentro de nosotros, ¿sí? Vemos cómo está ampliamente relacionado con el sistema nervioso periférico, porque es que el sistema nervioso periférico está conectado en todo. Entonces, este tiene sus partes. El sistema nervioso motor, pues, va relacionado con el sistema nervioso somático, que es la parte de movimientos voluntarios. Muy bien, y vamos a nuestro siguiente punto, que viene siendo lo que es el sistema vegetativo. El sistema vegetativo, como nos podemos dar de cuenta, va relacionado también con lo que estábamos mencionando antes, el sistema periférico, ¿sí? Estábamos viendo que hay una parte que se encarga de aquellas situaciones como más involuntarias y otras partes más voluntarias, ¿sí? Antes estábamos conociendo lo que es el sistema nervioso motor, que son las partes de los movimientos voluntarios, y está el sistema nervioso somático, ¿sí? Que va relacionado allí. Ahora vamos a ver lo que es el sistema vegetativo. El sistema vegetativo, como dice allí, se encarga de controlar funciones corporales involuntarias. Es también conocido como sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por lo que estábamos mencionando antes. Y este también se divide en dos partes principales.
lo que es el sistema simpático y el sistema parasimpático, que trabajan en equilibrio para regular funciones involuntarias. ¿Sí? El sistema vegetativo es la parte de las funciones corporales involuntarias, ¿sí? O el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático es responsable de las respuestas de lucha o huida. ¿Sí? Vemos allí la parte del sistema simpático. El cuerpo actúa ante situaciones de estrés o de peligro y estimula el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las vías respiratorias para que pueda haber una mayor oxigenación, la liberación de glucosa de las reservas del cuerpo para proporcionar energía adicional que se necesita en estos momentos. Además, también provoca la dilatación de las pupilas, permitiendo que las personas puedan tener una mejor visión, y ralentiza las funciones que no son esenciales en el momento de emergencia, como la digestión, por ejemplo. Ralentiza ese proceso porque hay algo más importante, hay un peligro inminente, entonces necesita huir o luchar. Así que se prepara en todas estas áreas de cosas involuntarias, lo que es nuestro corazón, las pupilas, lo que es nuestra respiración, la liberación de glucosa. Nosotros no decidimos controlarlo, pero el sistema vegetativo en la parte simpática se encarga de todo eso por nosotros, para nuestro beneficio. Ahora, en contraposición está el sistema nervioso parasimpático y se ocupa de las funciones corporales durante los periodos de descanso y relax, y ayuda al cuerpo a descansar y digerir. Actúa para disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar la actividad del tracto gastrointestinal para la digestión y eliminar los residuos y contraer las pupilas. En resumen, el sistema nervioso parasimpático conserva la energía y mantiene las funciones corporales en su estado normal. Por eso suele pasar que cuando las personas se lo viven estresadas, no duerme bien, su sistema digestivo incluso también se ve afectado, porque está allí en contraposición el sistema simpático y el parasimpático. Cuando tenemos esas hormonas que nos van ocasionando estrés y ansiedad, nos va evitando que el sistema parasimpático pueda funcionar y hacernos descansar. Las reacciones automáticas del sistema vegetativo, ¿cómo afectan el comportamiento? Bueno, por ejemplo, al sentir ansiedad puede activar el sistema simpático, lo que puede aumentar la agitación y la agresividad. Nos permite poder actuar en esas situaciones de dificultad, o nos permite tener una buena salud también en los momentos de descanso, ayudando en lo que es nuestra parte digestiva. Muy bien, ahora vamos a nuestro siguiente punto. Y en este caso vamos a empezar a hablar sobre lo que es la médula espinal. Ella corresponde a una estructura, como vemos allí en las imágenes, una estructura cilíndrica, ligeramente aplanada y asimétrica, que empieza en el bulbo raquídeo, que vamos a estar viendo allí más adelante, y finaliza en el área lumbar. Si vemos aquí la imagen, todo esto es esta médula espinal, empieza desde el bulbo raquídeo en la parte desde arriba, no puedo señalar plenamente, pero termina entonces en la que es el área lumbar, y todo esto es la médula espinal. Se encuentra protegida por la columna vertebral, ¿sí? Esto que estamos viendo es principalmente lo que es la columna vertebral, pero dentro de ella allí está la médula espinal, porque estos huesos están protegiendo la médula espinal. No solamente lo que son los huesos de la columna vertebral, sino también las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Todo esto está protegiendo este mecanismo de comunicación de nuestro cuerpo. Se considera que este es el tejido nervioso más extenso del cuerpo humano y pesa aproximadamente 30 gramos. ¿Cuáles son sus funciones? Son dos en particular. Primero, lo que es la conducción de señales, como ya lo podríamos imaginar, ya que a través de ella se transmiten impulsos nerviosos entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Por medio de ella se está transportando todo este sistema periférico que nosotros tenemos para la transmisión de la información, ya que esta médula espinal se encarga de recibir información sensorial y la envía al cerebro, mientras que a su vez envía órdenes motoras desde el cerebro hacia los músculos.
Y la otra área en la que trabaja la médula espinal es la parte de los reflejos. La médula espinal es responsable de los reflejos medulares, que son respuestas automáticas a estímulos sin la necesidad de procesar la información en el cerebro. Esto permite reacciones inmediatas, como retirar la mano de un objeto caliente, por ejemplo. Y eso, a pesar de que nosotros no lo hagamos conscientemente, es algo que es un reflejo. Actuamos en esta situación aunque no lo estemos analizando concretamente. La médula espinal permite que las conductas de defensa y supervivencia se realicen rápidamente, sin la mediación consciente del cerebro, sin que nosotros decidamos hacerlo, simplemente actuamos, muchas veces sin pensarlo plenamente. Ahora vamos con lo que es el tronco encefálico, ¿sí? El tronco encefálico está compuesto por varias estructuras, ¿sí? Incluyendo lo que es el mesencéfalo, el cual controla los movimientos oculares, ¿sí? Todas estas tres partecitas de aquí son las que vamos a estar mencionando, ¿sí? Lo que es el mesencéfalo controla los movimientos oculares y los integra con la información auditiva, ¿sí? El mesencéfalo es la parte que vemos allí como de un color más rojo, la parte de arriba. Ese pequeño de allí es el mesencéfalo. Luego le sigue lo que es la protuberancia o el puente y está involucrado en el control y equilibrio del cuerpo. Y finalmente, en color como marrón, es lo que es el bulbo raquídeo y controla la función respiratoria, el sistema cardiovascular y la actividad digestiva y gastrointestinal, ¿sí? Estas son las partes del tronco encefálico, ¿sí? Toda esta área de aquí es el tronco encefálico y está compuesto por estas tres partes: el mesencéfalo, lo que es la protuberancia o el puente, y el bulbo raquídeo. Todas estas funciones son posibles gracias a que dentro de este tronco encefálico se están albergando los núcleos de los pares craneales y además da paso a numerosas vías importantes del sistema nervioso. Él sirve como una vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes hacia y desde el encéfalo. Por lo tanto, actúa como un canal de comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y participa en el procesamiento de información sensorial. Toda la información tiene que pasar a través de este tronco encefálico, así que también es una parte de comunicación dentro de nuestro cerebro. Ahora vamos a lo que hemos mencionado durante todo este video, el encéfalo, que en sí pues es como está compuesto por lo que es la parte central del sistema nervioso y conocido como la parte del cerebro. En sí el cerebro, como lo vemos aquí en esta imagen, es esta área principal que cuando nosotros imaginamos un cerebro vemos es esta parte grande. Sí, bueno, esa es el cerebro, pero vemos que tiene otros componentes más también. Lo que es el encéfalo en general se encarga de procesar la información y coordinar las acciones. Está compuesto por varias estructuras, las cuales incluyen lo que vemos: el cerebro, el cerebelo, también el diencéfalo y el tronco encefálico. Su función es esencial en múltiples aspectos que afectan las conductas de las personas. Estas funciones son, como lo veremos aquí de este lado, es el procesamiento cognitivo en primer lugar, es decir, nos ayuda a nosotros a pensar, a tomar decisiones, la planificación, la resolución de problemas. Las áreas involucradas del cerebro en esta parte son el lóbulo frontal, son críticas para las funciones ejecutivas, es decir, la parte del lóbulo frontal es la que se encarga de esta parte de las funciones ejecutivas, de la toma de decisiones, el pensamiento. Ahora, otra de las funciones de esta parte del encéfalo es el área de las emociones y el comportamiento. El sistema límbico, que incluye estructuras como la amígdala, el hipocampo, regula las emociones y la memoria. Esto afecta cómo los individuos reaccionan ante situaciones y su capacidad para recordar experiencias emocionales.
pero también tiene esa utilidad motor, ya que el encéfalo coordina los movimientos del cuerpo y a través del cerebelo y las áreas motoras del cerebro. Esto influye en la conducta al facilitar acciones físicas y habilidades motoras. Y por último, vemos de que también nos ayuda lo que es la regulación del comportamiento social, ya que las interacciones sociales y la empatía son influenciadas por la actividad de diversas áreas del cerebro, permitiendo a las personas comportarse adecuadamente dentro de contextos sociales. También el encéfalo interpreta la información sensorial que recibe de los sentidos, lo que guía la conducta a través de respuestas de estímulos externos. Qué maravilloso cómo todo nuestro funcionamiento tiene una coordinación perfecta, todo actúa de manera asombrosa para que nosotros podamos recibir la información del exterior, podamos actuar, podamos desarrollar todo, y esto es gracias a nuestro cerebro, quien funciona perfectamente, o bueno, mejor dicho, el encéfalo, que abarca todas estas áreas. Vamos a finalizar con un pensamiento de Ramachandran, no lo puedo pronunciar bien. Nos dice que el cerebro es lo más asombroso de la naturaleza. Es un órgano que no solo crea la realidad, sino que también las ilusiones más fascinantes. El cerebro por sí mismo es fascinante, es conmovedor y es maravilloso. Y está allí dentro de nosotros. No hemos ni siquiera terminado de estudiar todo el funcionamiento del cerebro y cómo es posible que todo esto pueda funcionar, que a través de nuestra piel podamos sentir y que esto es procesado por el cerebro. Es algo maravilloso que tenemos dentro de nosotros y está funcionando de manera voluntaria o involuntaria. Muy bien. Me despido, será hasta una próxima oportunidad. Espero que este video haya sido de beneficio, que vamos a aprender acerca de lo maravilloso que es nuestro cerebro. Son algunas pocas cosas, pero será hasta una próxima oportunidad. Se despide su amiga Geraldine Duque, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua.